Buenas tardes, mi nombre es María Juliana Rueda, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios. Mi grupo está conformado por Jorge Suárez, Caterine Cervantes y Ingrid Villa. El día de hoy hablaremos acerca de la importancia de invertir en títulos valores de renta fija. La renta fija es un instrumento de inversión que consiste en emisiones de deudas que realiza el Estado y las empresas dirigidas a los participantes del mercado de capitales. La renta fija está formada por todos los activos financieros en los que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad y en un periodo de tiempo previamente establecido. Es decir, en la renta fija el emisor garantiza la devolución del capital invertido y una cierta rentabilidad. Dicho en otras palabras, si adquirimos un instrumento de renta fija, conocemos los intereses o la rentabilidad que nos va a pagar desde el momento en que compramos dicho instrumento. Las características de un instrumento de renta fija poseen los siguientes parámetros: el precio de emisión o el valor nominal, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, la tasa de interés fija o indexa, por ejemplo los CDT, los pagarés, las letras, entre otros. Pero su característica más relevante es que su rentabilidad obtenida por el cobro de intereses está determinada para toda la vida de la emisión, lo que no significa que siempre el tipo de interés será fijo o constante a lo largo de la vida del activo. Dentro de las instituciones que ofertan títulos de valores de renta fija encontramos los establecimientos de crédito, las sociedades fiduciarias, las sociedades comisionistas de bolsa, las sedes comisionistas independientes de valores, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, las compañías de seguro, las sociedades de capitalización, la Dirección General del Crédito Público y Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Instituto de Seguro Social ISS, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, el Banco de la República y las demás entidades de naturaleza pública que, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1525 del 2008 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan, pueden acceder directamente al sistema y a todas las demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que, de acuerdo con su régimen legal, estén autorizadas u obligadas para realizar operaciones a través del sistema de negociación y registro de valores. Los títulos de valores de renta fija emiten diferentes tipos de tasas. Las tasas fijas, que son el interés que paga el bono, que no cambia en el tiempo, por ejemplo el 10% anual. Las tasas indexas, que tienen un componente fijo, el margen o el spread, y un componente variable. La tasa flotante, que es el interés que paga el bono, se va ajustando a las tasas del mercado, por ejemplo el DTF más el 2%. La inflación, que es el interés que paga el bono, está ligado al nivel de precios de la economía, por ejemplo el IPC más el 5%. El principal riesgo al que se enfrenta un inversor en la renta fija es la posibilidad de que el emisor no pueda hacer frente a sus compromisos, a sus futuros pagos de cupón o la devolución del principal, que se compone con el nombre del riesgo de crédito. Existe un cierto grado de seguridad de que el inversor en la deuda pública no experimenta pérdidas y mantiene los títulos hasta su vencimiento. Esto no supone que la deuda pública se encuentre completamente exenta de otros posibles riesgos distintos, como el de la solvencia del emisor. Existe también el riesgo de tipo de cambio a tener en consideración cuando la renta fija está denominada en una moneda diferente a la del inversor. El riesgo de inflación ese riesgo consiste en la reducción de la capacidad de compra de los futuros cupones. El riesgo de liquidez. La liquidez dependerá del tamaño de la emisión, de forma que cuanto mayor sea la emisión, más elevada será su liquidez. El riesgo de tipo de interés o de mercado. Existe una relación inversa entre el precio de los bonos y el tipo de interés, de manera que si los tipos de interés suben, el precio de los bonos disminuye, a efectos de ser competitivos con las nuevas emisiones que ofrecen un mayor interés. El riesgo de amortización anticipada se produce cuando el emisor de la deuda se reserva la facultad de amortizar anticipada
y unilateralmente la deuda emitida. Se da en algunas emisiones de la deuda pública o privada, en las cuales cuando el tipo de interés baja de forma continua, el emisor puede estar interesado en amortizar anticipadamente. Dentro del grupo de títulos de renta fija tenemos el título de tesorería o TEX, que son títulos de deuda pública del Gobierno Nacional emitidos por la República de Colombia a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y administrados por el Banco de la República. Como lo dije anteriormente, estos títulos de deuda son emitidos por la República de Colombia a través del MHCP. Son administrados por el Banco de la República, pueden ser emitidos a tasa fija, indexados con el IPC y el VR. El rendimiento de los títulos lo determina el Gobierno Nacional de acuerdo con las tasas del mercado para el día de la emisión. Se emiten mediante subastas holandesas que administra el Banco de la República. Se caracterizan por ser una de las mayores fuentes de financiación del gobierno y son títulos a la orden libremente negociados en el mercado secundario y su plazo se expiden entre 1 y 5 años. Otro título en la que nuestra institución educativa Soledad 2000 puede invertir los excedentes de liquidez es en el CDT. El CDT es un certificado de depósito a término desmaterializado que ofrece una muy buena tasa. Es una inversión segura y de bajo riesgo. Los plazos de inversión son fijos a 6, 12 o 18 meses. Una de sus características es que el CDT solo se puede redimir o cobrar a partir de los plazos que se pactaron en el acuerdo. Con esto quiere indicar que si por ejemplo has pactado un acuerdo a 360 días, el banco solo se verá obligado a pagarlo cuando se venza ese plazo. Quiere decir que el acreedor de este título debe garantizar su liquidez durante ese tiempo. La tasa de interés varía de acuerdo a la cuantía y el plazo que se ha pactado. Por lo general, la tasa de interés varía dependiendo la cantidad, los meses. A mayor mes, mayor cantidad de mayor rentabilidad. A los rendimientos que se generan por el CDT se les aplica la retención en la fuente, la cual es del 7%. El plazo o tiempo que se define para el CDT debe ser como mínimo 30 días, aunque normalmente, como lo dije anterior, se realizan entre 60, 90, 180 y 360 días. Cada entidad financiera establece el monto mínimo necesario para realizar la apertura del CDT.